Cuando leo acerca de las hazañas de los santos del Antiguo Testamento, mi corazón arde. Estos santos estaban tan cargados por la causa del nombre de Dios que hicieron poderosas obras en el nombre de Jehová. Aquellos santos de antaño eran como rocas en su negativa, en ir delante sin una palabra de Dios. Y ellos lloraron y gimieron a veces por días por la condición descarriada de su casa. Ellos se negaban a comer, beber o lavar sus cuerpos. Ellos arrancaban mechones de pelos de su cuero cabelludo y de sus barbas. El profeta Jeremías inclusive se recostó de costado en las calles de Jerusalén por 365 días, continuamente advirtiendo del juicio venidero de Dios. Me pregunto, ¿de dónde estos santos obtuvieron la autoridad espiritual y la fuerza para hacer todo lo que ellos hicieron? Ellos eran hombres de una clase diferente, siervos de un tipo totalmente diferente de aquellos que nosotros vemos en la iglesia hoy. Simplemente no me puedo identificar con ellos y su andar. Yo sé que no soy totalmente de su clase y no conozco a un solo cristiano que lo sea. Algo acerca de esto me inquieta. La Biblia dice que las proezas de los hombres del Antiguo Testamento fueron registradas como lecciones para nosotros. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. 1 Corintios 10:11. Sus historias son como ejemplos para mostrarnos cómo mover el corazón de Dios o cómo llevar a un pueblo corrupto al arrepentimiento. Así que, ¿fueron estos santos una raza especial? ¿Eran superhombres con un destino predeterminado, dotados de poderes sobrenaturales desconocidos para nuestra generación? De ninguna manera. La Biblia declara enfáticamente que nuestros piadosos ancestros eran personas como tú y yo, sujetas a las mismas pasiones de la carne. Como dice en Santiago 5:17, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra. El hecho es que sus ejemplos nos revelan un patrón a seguir. Estos hombres poseían algo en sus caracteres que causaba que Dios pusiera su mano sobre ellos. Por eso Dios los escogió para cumplir sus propósitos. Él nos insta a buscar la misma calidad de carácter hoy. Estoy inquieto por otra diferencia entre estos hombres del pasado y la mayoría de los cristianos de hoy. Vivimos en la época más perversa de la historia. Nuestra presente generación es muchas veces peor que aquella Nínive o Sodoma. Nosotros tenemos la cerviz más endurecida que el antiguo Israel, más violentos que en los días de Noé. Si hay un tiempo cuando el mundo necesita santos de una fe intensa, es ahora. Y creo que Dios está buscando la misma clase de siervos devotos hoy. Él está buscando hombres y mujeres que quieran esforzarse por conocer su corazón, hacer proezas poderosas en su nombre y traer sociedades enteras de vuelta a Él. Piénsalo. ¿Por qué Dios levantaría a hombres de profundo quebrantamiento y búsquedas santas en tiempos pasados y sin embargo descuidar de hacer lo mismo hoy? ¿Por qué Él arbitrariamente dejaría a la generación más necesitada en la historia sin voces santas? Sabemos que Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, como dice en Hebreos 13:8. Y servimos al mismo Señor, como aquellas generaciones pasadas. Así que, ¿dónde están los siervos intensos hoy? Quienes llevan su carga y hablarán por su causa. Finalmente, lo que más me inquieta es que nosotros poseemos algo que aquellos hombres santos no poseyeron. En estos últimos días el Señor ha derramado sobre nosotros el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra generación tiene acceso a más poder ayudador y dones celestiales que nunca. En resumen, nos ha dado todo lo que necesitamos para levantarnos como hombres de otra clase. Y Dios está llamando a tales siervos a salir y ser apartados. La pregunta para nosotros es:
¿Por qué Dios tocó y ungió a estos hombres en particular tan poderosamente? ¿Por qué sus ministerios fueron capaces de cambiar los destinos de naciones enteras? La Biblia revela cómo estos hombres de otra clase se hicieron tan embelesados con el Señor y con su causa. Y esto expone cómo sus sendas pueden ser seguidas por cualquier siervo de Dios. Primero quiero hablarles de Esdras. Esdras fue un hombre de Dios que despertó a toda su nación. La Escritura dice que Esdras fue un hombre que tenía la mano de Dios sobre él. Esdras testificó: y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Esdras 7:28. En otras palabras, Dios extendió su mano envolviendo a Esdras y lo hizo un hombre diferente. ¿Por qué Dios haría esto con Esdras? Había cientos de escribas en Israel en ese tiempo. Todos ellos tenían el mismo llamado a estudiar y a exponer la palabra de Dios al pueblo. ¿Qué separó a Esdras de los otros? ¿Qué hizo que el Señor pusiera su mano en este hombre y le diera cargo sobre 50,000 personas para reedificar la ciudad caída de Jerusalén? La Escritura nos da la respuesta. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Esdras 7:10. Es simple. Esdras hizo una decisión consciente. Él determinó por encima de todo escudriñar la palabra de Dios y obedecerla. Él no se desvió de esa decisión. Él se dijo a sí mismo: voy a ser un estudiante de la palabra de Dios y voy a aplicar todo lo que lea. Esdras no tuvo alguna experiencia sobrenatural que le dio un amor por las Escrituras. Él no fue movido por el Espíritu de Dios en la noche, ni le fue dicho: tú vas a guiar a 50,000 personas al arrepentimiento y a hacer mi obra. Y para hacer eso vas a necesitar poder y fuerza, pureza y autoridad espiritual. Sin embargo, esto solo viene conociendo y obedeciendo mi palabra. Así que para cumplir mi plan para ti, voy a dotarte con amor por las Escrituras. Mañana tú despertarás con un hambre insaciable para estudiar y obedecer mi palabra. No, esa no fue la forma en que ocurrió. De ninguna manera. Mucho antes que Dios pusiera su mano sobre Esdras, este hombre era diligente en escudriñar las Escrituras. Él permitió ser examinado, lavado por ella y limpiado de toda inmundicia de cuerpo y de espíritu. Como resultado, Dios vio en Esdras a un hombre que estaba saturado de la palabra de Dios. Esdras tenía hambre de las Escrituras y se regocijaba en ellas. En resumen, él permitió que las Escrituras prepararan su corazón para cualquier obra de Dios en él. Esta es la razón por la cual Dios puso su mano sobre Esdras y lo ungió. Como Esdras, David era un hombre de otra clase que cambió el curso de su nación, y como Esdras, David saturó su corazón en la palabra de Dios. Él escribió el Salmo 119, el cual contiene 176 versos, casi cada uno de ellos exaltando la gloria de la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Me regocijé en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Eso es lo que dicen algunos versos del Salmo 119. Esdras también dispuso su corazón a ayunar y a orar, y publiqué ayuno para afligirnos, humillarnos delante de nuestro Dios, para solicitar delante de Él un camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Esdras 8:21. A estas alturas, Esdras estaba guiando a la congregación de vuelta a Jerusalén. El camino iba a ser peligroso, lleno de ladrones, rateros y asesinos. Así que el rey de Persia ofreció enviar una tropa para que fueran con ellos.
pero Esdras no aceptó su oferta. En cambio, él testificó al rey: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras 8:22. La respuesta de Esdras nos dice varias cosas sobre la forma de pensar de un hombre de otra clase. Primero, Esdras confirma otra vez que la mano de Dios no solo está sobre unos pocos destinados. El Señor extiende su toque a todos los que determinan buscarle. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Segundo, Esdras le dice al rey: el furor de Dios contra todos los que le abandonan. Él estaba diciendo en esencia: gracias por su oferta, oh rey, pero nosotros servimos a un Dios poderoso y Él es capaz de preservarnos a través de cada aspecto de la obra a la cual nos ha llamado a cumplir. Esdras tenía un sentir tan fuerte acerca de esto que la escritura dice que él estaba avergonzado de pedirle al rey una tropa o un ejército que los defendiera. Esdras mandó al pueblo a ayunar, y esto nos dice que él no le estaba diciendo simplemente al pueblo: vamos a tener fe en Dios y todo va a ocurrir. No, Esdras le decía a la gente: Él está con nosotros, creemos en sus promesas, en las promesas de Dios, pero ahora tenemos que ayunar y orar hasta que veamos que la palabra de Dios se cumple, y no vamos a dar un paso adelante hasta que esto ocurra. Así que la escritura dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios el favor, y Él fue propicio, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de la mano del enemigo, nos libró de la mano del acechador en el camino, dice Esdras 8:23 al 31. Esta misma calidad de carácter es encontrada a través del Antiguo Testamento en la vida de Moisés, de Josué, los ancianos y los profetas. Todos ayunaron y oraron. Ellos no solamente aceptaron la palabra de Dios por fe, ellos actuaron en ella en fe. Y eso no significa solo ir al azar, sino ayunar y orar primero en total confianza para ver la palabra de Dios que se cumple en nosotros. Este mismo patrón bíblico es destinado para nosotros hoy. El ejército de salvación fue fundado por el general Buck por medio de oración y ayuno. Nuestro propio desafío juvenil nació hace más de 40 años en oración y ayuno. Lo mismo es cierto de un sinnúmero de ministerios que están prosperando hasta este día. El Señor llama al ayuno y a la oración a cualquiera que dispone su corazón a la causa de Dios. Además del estudio de la palabra de Dios y oración y ayuno, debe haber una purificación por su palabra. Esdras y aquellos de su tipo lloraron y se regocijaron bajo la mano de Dios. Sin embargo, ¿cómo fue que estos devotos hombres llegaron hasta esta condición? ¿Cómo llegaron a compartir el corazón quebrantado de Dios por los pecados de su generación? Hallamos la respuesta en el ministerio de Esdras. Una vez que el pueblo llegó a Jerusalén, Esdras fue usado por Dios para traer un arrepentimiento profundo y radical. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Nehemías 8:6. Esdras luego leyó la palabra de Dios al pueblo, y todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Capítulo 8, verso 9 del libro de Esdras. Sin embargo, tan pronto como el pueblo se había arrepentido, Esdras les instó a regocijarse. Dijeron a todo el pueblo: no se entristezcan ni lloren, no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Así que todo el pueblo fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, a gozarse de la gran gozo y alegría, porque habían entendido las palabras que Él les había enseñado. Yo te pregunto, ¿por qué había regocijo allí? Fue porque un hombre ya había tomado la carga de compartir el acongojado corazón de Dios por el pecado de su pueblo. Esdras ya sabía de sus transgresiones, cómo se habían mezclado con paganos y habían tolerado sus abominaciones. ¿Cuál fue la reacción de Esdras a esto?
Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Me postré de rodillas, extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confundido y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, nuestros delitos han crecido hasta el cielo, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esdras 9, 3, 5 y 15. Esdras fue sacudido hasta lo más profundo de su ser, una voz que vio la profundidad del pecado del pueblo. Sin embargo, ¿cómo supieron cuán profundamente ellos habían herido el corazón de Dios? Era porque Esdras tenía una clara visión de la ira de Dios. La palabra de Dios era un martillo a su alma, haciéndole llorar. Estoy avergonzado. Tengo que ruborizarme en tu presencia por nuestros pecados. Nadie puede experimentar esta clase de quebrantamiento que Esdras tuvo, a no ser que haya sido martillado por la palabra de Dios. Lo mismo es cierto para cada amante de Jesús hoy. Si estamos saturados en su palabra, conocemos personalmente el efecto de su martillo. Este cae y rompe cada roca de orgullo y mancha en nosotros, y nuestros corazones terminan quebrantados porque con nuestros pecados lo han herido. No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra, dice Jeremías 23, 29. Luego viene el verdadero gozo. Segundo, Jeremías habla de comprometer el corazón a buscar al Señor. Jeremías 30, 21. Hallamos en estos mismos patrones bíblicos en la vida de Jeremías. Este hombre también dispuso su corazón para buscar al Señor, y la palabra de Dios vino a él. Una y otra vez leemos del profeta: palabra de Jehová que vino a Jeremías. Muchos comentaristas llaman a Jeremías el profeta llorón, y eso es ciertamente verdad de él. Pero este hombre también nos trajo el evangelio más feliz y digno de alabanza en todo el Antiguo Testamento. Después de todo, él predijo la gloria venidera del nuevo pacto. Haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, dice Jeremías 32, 40. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será sacado y saciado de mi bien, dice Jehová. Jeremías 31, 14. Los limpiaré de toda su maldad. Jeremías 33, 8. Ahora, esas son buenas noticias. El nuevo pacto está lleno de misericordia, gracia, gozo, paz y bondad. Pero ¿cómo puedes ver? Hay una historia detrás de cada palabra de Jeremías aquí. Y esta historia incluye un quebrantamiento que va mucho más allá de la capacidad de un ser humano. Jeremías escribió: mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta han oído mi alma. Y hay pregón de guerra. Oh alma, si mi cabeza se hiciere aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías 9:1. Jeremías estaba llorando con lágrimas santas que no eran suyas. En realidad, este profeta verdaderamente oyó a Dios hablar de su propio lloro y corazón quebrantado. Primero, el Señor advirtió a Jeremías que iba a enviar juicio sobre Israel. Luego él dijo al profeta: por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto. La palabra griega para lamentación aquí significa lloro. Dios mismo estaba llorando por el juicio que vendría sobre su pueblo. Cuando Jeremías oyó esto, él compartió la carga del libro de Dios por su pueblo. También he conocido santos piadosos. Y también he conocido santos piadosos que han tomado esta carga. Una de las fundadoras de la Iglesia Evangélica de la Hermandad de María en Alemania fue una devota sierva de Cristo.
Nos hicimos amigos a través de los años y esta devota mujer parecía conocer de primera mano el llanto de la carga del corazón de Dios. A menudo cuando yo visité el centro de ministerio de las hermanas y fui a la capilla y las encontré llorando, ellas lloraban por muchas cosas, incluyendo el papel de su país en la matanza de Hitler a los judíos. Ellas lloraban por horas por tales transgresiones. Al principio no podía comprender por qué los creyentes escogieran llorar por horas en una sesión. Después comencé a aprender de la hermana las profundidades de la herida que Dios siente por nuestros pecados. Y son muchos escritos, son conmovedoras expresiones de aquellas profundidades. Yo también sentí algo de esta misma carga del llanto del Señor. Durante un viaje de predicación reciente a las Islas Británicas, mientras hablaba de la condición caída de la iglesia, un reportero británico me preguntó: ¿no tienes nada bueno que decir sobre la religión? Su pregunta me hizo pensar de la terrible condición de tanta gente joven allí, en tabernas, drogándose totalmente fuera de sí. Mientras tanto, la iglesia de Inglaterra está haciéndose cada vez más mundana. Cuando hablé en la capilla Westerners en la iglesia del gran predicador Stanley Jones, la gente joven llenaba los balcones. Ellos estaban hambrientos de oír algo, cualquier cosa, que hable de la esperanza en Dios. Cuando yo di la invitación, al final ellos fueron en torrente a las habitaciones de oración, llorando y lamentándose por sus vidas quebrantadas y desesperadas. Una muchacha de 18 años tenía la mirada vidriosa mientras estaba en la línea de oración. Ella me dijo: Señor Wilkerson, no puedo llorar. La iglesia se ha llevado mi fe. No siento nada ahora. En esta escena y muchas otras como esta, yo fui vencido por un quebrantamiento más allá de mi propio adolorido corazón. Era el llanto del corazón de Dios diciéndome: David, si alguna vez yo necesité un profeta que llore por mi casa, es aquí y ahora. Así que, ¿qué ocurre cuando compartimos la carga del lloro del corazón de Dios? El Señor comparte con nosotros a cambio su misma mente y pensamientos. Jeremías testifica de esto. A él fue dado un conocimiento discernidor de sus tiempos que lo capacitaron para ver lo que se avecinaba. Porque Jehová de los ejércitos traerá un profundo mal contra ti, y Jehová me lo hizo saber y lo conocí antes que ocurrieran estas obras. Jeremías 11, 17 al 18. Cualquier santo quebrantado y saturado con la palabra de Dios tendrá los sentidos ejercitados para discernir los tiempos. De hecho, muchos en la iglesia nunca fueron sorprendidos por los ataques del 11 de septiembre de 2001. Durante meses antes del desastre, la iglesia estaba segura y estaba haciendo intercesión. Estaban llorando sin saber de dónde y cómo vendría el juicio. Pero nosotros fuimos conscientes de que el juicio venía. De la misma manera, yo creo que cada ministro piadoso de Dios también tuvo conciencia del juicio inminente. Daniel fue un hombre de otra clase que dispuso su rostro hacia el Señor. Daniel fue también un hombre de otra clase que había de ser quebrantado y volvió su rostro hacia Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego con ayuno y cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Daniel 9:3. A cambio, Daniel fue capaz de discernir los tiempos porque conocía el corazón de Dios. Yo, Daniel, miré atentamente en el libro de las profecías del profeta Jeremías, Daniel 9:2. Además, fue Daniel quien interpretó la visión de la roca cayendo de la montaña para aplastar a todos los reinos del mundo. Cuando llegó Daniel a este sendero de quebrantamiento y conocimiento y discernimiento, esto comenzó con su estudio de la palabra de Dios. Daniel permitió que las escrituras se afirmaran completamente en él, y él las cita a menudo y detalladamente, porque él había guardado en su corazón como está escrito en su ley. Daniel 9:13. En el capítulo 10, a este santo profeta le fue dada una visión de Cristo. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido a sus lomos de oro de Ufaz,
y su rostro parecía como un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ahora había otros hombres como Daniel, cuando él vio la visión, y estos hombres tenían que ser creyentes en su cautividad. Daniel había establecido una norma para sí mismo de no asociarse con los malvados. Sin embargo, estos creyentes que estaban con él ahora no eran hombres de otra clase, como Daniel. Así que cuando vino la visión, aquellos hombres huyeron, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron, dice el capítulo 10, verso 7 de Daniel. La presencia santa de Dios había enviado a estos hombres a correr en temor, y sabemos que solamente corazones llenos de pecados ocultos pueden causar tal temor de la presencia del Señor. Esto me lleva a una palabra final sobre el asunto de ser un creyente de otra clase. He estado pensando mucho últimamente sobre el día cuando compareceremos delante del Señor. En el juicio, ese día vamos a estar de pie ante Cristo, ambos, hombre y Dios. Como nosotros, Jesús caminó en la tierra, habló con otros hombres y fue tocado por todos los sentimientos humanos. Y ahora, mientras cada uno comparece delante de Él, veremos inmediatamente un brillo en su ojo o una mirada herida. Pienso en las palabras de Samuel a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un corazón conforme a su corazón. Primera de Samuel 13 al 14. Saúl estará allí aquel día junto a nosotros. Me pregunto, ¿qué le dirá el Señor en aquel entonces? Será algo como lo siguiente: Saúl, déjame mostrarte lo que yo tenía en mente para ti. Tú hubieras sido un padre tierno para David, y la nación que gobernaste hubiera estado sobre sus rodillas en humildad delante de mí. Tú hubieras ganado para Israel el respeto de las naciones a su alrededor, y mi pueblo hubiera gozado de paz como un río. Yo te hubiera dado honor y un nombre que hubiera tenido el mismo sello de Dios sobre él. Pero todo resultó diferente. Cortaste mis planes para ti, porque no tomaste mi palabra seriamente. En cambio, permitiste que los celos, la amargura y la falta de perdón te robaran todo, Saúl. Mira lo que perdiste. Querido santo, estamos viviendo en tiempos de vida y muerte ahora mismo. Y es tiempo de escoger entre el camino a la vida espiritual y la obediencia, o el camino de la muerte espiritual e hipocresía. Considera las palabras de Moisés: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan, y su descendencia. Te insto, dispón tu corazón hoy a buscar de Dios con toda diligencia y determinación. Luego vea la palabra de Dios con amor y deseo. Sé reverente, ora con ayuno para quebrantamiento, para recibir su carga. Finalmente confiesa y abandona todo lo que impide que el Espíritu Santo abra las bendiciones del cielo para ti. El camino de los hombres de otra clase está abierto a todos. ¿Caminarás por él?